¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Les habla el doctor Eduardo Martínez, yo soy el adjunto de la Cátedra de Salud Pública, y el tema de hoy es precisamente alimentación y salud pública. Para ello hemos convocado a la licenciada en nutrición María Belén Martínez, quien les hablará del tema. Belén es docente de la Cátedra de Evaluación Nutricional y de Dietoterapia del Adulto de la UCAL, y se ha desempeñado en algunas tareas que tienen que ver en el Ministerio de Acción Social sobre temas inherentes a su materia, que es la nutrición. Belén, te dejo con la gente. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por recibirme. Le doy las gracias al doctor Eduardo Martínez por esta invitación. Y bueno, vamos a empezar entonces con la clase, con el temario que nos trae hoy, que es básicamente esto, alimentación y salud pública. Antes que nada, me parece que es de relevancia iniciar nuestro temario hablando de lo que es la nutrición y la alimentación, poder diferenciar ambos. Bien. Nutrición versus alimentación. La nutrición, podemos empezar diciendo que es el proceso mediante el cual se aporta al organismo todas aquellas sustancias necesarias para ser utilizadas en virtud de lo que es el crecimiento, la reproducción, el mantenimiento del cuerpo mismo, la reparación de las pérdidas materiales y energéticas. Cuando hablamos de nutrición, tenemos que tener en cuenta que es un proceso totalmente involuntario e inconsciente, ¿sí?, cuya funcionalidad es mantener la vida. ¿Cuáles son las sustancias entonces que nosotros tenemos que ir aportando? Son hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, todos aquellos oligoelementos. ¿Qué es la diferencia entonces a la nutrición de la alimentación? La alimentación es el proceso voluntario y consciente, ¿sí?, por el que le proporcionamos cada uno de nosotros a nuestro cuerpo los alimentos para poder vivir y crecer, ¿sí? Y cuando decimos que es un proceso totalmente voluntario e inconsciente, estamos teniendo que reconocer que es un proceso que está íntimamente vinculado con el medio sociocultural y económico en el que vivimos, ¿sí? Y eso es lo que diferencia plenamente a la alimentación de la nutrición. La nutrición entonces es el proceso por el cual nuestro cuerpo toma todos esos nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, microelementos, ¿sí?, vitaminas, minerales, los toma y hace lo suyo, ¿sí? Y la alimentación está más que ver, está más vinculado con un proceso sociocultural, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando hablamos de alimento, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cualquier cosa que se introduce en la boca para comer, ¿sí? Ya sea golosinas, frutas, verduras, snacks, alimentos ultraprocesados o alimentos completamente hechos en casa, ¿sí? Alimento es todo lo que nosotros comemos, ¿sí? Y ahí podemos hablar entonces, diferenciar de lo que es un alimento de lo que es un nutriente, ¿sí? El nutriente son las composiciones que tienen determinados alimentos, como pueden ser un nutriente, son los hidratos de carbono, las proteínas, ¿sí? Fíjense que están ligados con el ámbito de la nutrición. Alimento también puede ser, como les decía, cualquier tipo de ultraprocesado. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de intentar evaluar el contexto sociocultural en el que estamos. Entonces, como les decía, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que no comen lo mismo las clases económicas más bajas que las más altas, ¿sí? No come lo mismo el norte de nuestro país que el centro o que el sur. No es la misma la ingesta en el medio de Europa que en los países, por ejemplo, que en Argentina, ¿sí? Entonces el entorno sociocultural determina en gran parte los hábitos dietéticos y los estilos de vida de cada persona, desde la infancia hasta la vejez, ¿sí? Y tenemos que tener muy en cuenta que la alimentación, el acto de alimentarse, es un acto totalmente educable y modificable, ¿sí? Bien, ahora sí nosotros contamos con leyes de la alimentación, que es importante que tengamos en cuenta en este pantallazo general para después poder adentrarnos a cuál es la situación que tenemos socioeconómica y de alimentación en la Argentina y en el mundo. Entonces, ¿cuáles son las leyes de la alimentación? Acá quiero hacer un pequeño llamado, un pequeño llamadito de atención y presentarles a los que no lo conozcan al doctor Pedro Escudero, médico argentino, padre de la nutrición en el mundo, en Latinoamérica, por supuesto, y también considerado uno de los padres de la alimentación en el mundo. Fue él quien hizo el postulado de estas 4 leyes de la alimentación, y fue un médico
yo diría un sanitarista, ¿sí? Médico argentino que se dio cuenta que la alimentación era sumamente importante para la recuperación y en el proceso de salud de enfermedad. Por lo tanto, se dio cuenta que el médico no podía abarcar absolutamente todos los campos, y que requería de personal altamente calificado, ¿sí? Para poder llevar a cabo la tarea de la alimentación de los pacientes. Y es ahí donde nace la carrera de la licenciatura en nutrición, que en Argentina es el primer país de Latinoamérica, en realidad de toda América, no de Latinoamérica, el primer país de toda América donde se da como una carrera universitaria y se empieza a formar personal para lo que es la nutrición. En Europa, por supuesto, de forma simultánea, ocurría lo mismo, pero hay que tenerlo en cuenta al excelentísimo doctor Pedro Escudero, porque él es un personaje que dentro de la medicina es algo olvidado, y como sanitarista nos dejó mucho al país. Bien, entonces vayamos a las leyes de la alimentación, que las impuso, digamos, o las sacó de su mente el gran Pedro Escudero. ¿Qué es lo que nos dice de la alimentación? Teniendo en cuenta un poco esto, ¿no? Que decíamos que alimento podía ser cualquier sustancia que uno llevara a la boca. Bueno, entonces, nuestra alimentación tiene 4 leyes. Tiene que ser completa, armónica, suficiente y adecuada. Cuando hablamos de que es completa, es porque debe aportar hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. O sea, tiene que aportarnos todos los nutrientes necesarios para mantener la vida. Cuando decimos que es armónica, estamos buscando la relación de proporcionalidad entre los diferentes nutrientes, ¿sí? Micro y macronutrientes. Cuando decimos que es suficiente, estamos diciendo que la alimentación tiene que cumplir con las necesidades calóricas de cada individuo, ¿sí? Y para eso es necesario tener en cuenta el balance energético, o sea, el gasto energético que tiene cada individuo. No es lo mismo el gasto energético que tiene una secretaria, un secretario administrativo, o una persona que trabaja frente a una compu 8 horas sentadas al día, ¿sí? Que el gasto energético que tiene un albañil que está en obra, ¿sí? Y que se dedica a hombrear bolsas de cemento todo el día entrando y saliendo de la obra. El gasto energético no va a ser eso, ¿sí? Y no es lo mismo tampoco el gasto energético de un niño que de un adulto. Cuando decimos que la otra ley de la alimentación es la que sea adecuada, ¿sí? Cuando decimos que debe ser adecuada, hablamos de que la alimentación se debe adecuar al momento biológico, niño, adulto, un anciano, es un momento patológico, ¿sí? A los gustos y hábitos de la persona también tiene que estar adecuada, a su situación socioeconómica, o sea, tiene que poder adquirir esos alimentos, y a las patologías que puede presentar el paciente, ¿sí? Estas son las 4 leyes de la alimentación. Bien, y ahora, dentro de este pantallazo general, voy a hacer mención a la hipótesis de Barker. Barker postuló que la desnutrición durante el periodo fetal y en la primera infancia, ¿sí? O sea, la falta de nutrientes esenciales durante, sobre todo, el desarrollo fetal y en los primeros 2 años de vida, provocan cambios estructurales, fisiológicos y metabólicos, ¿sí? Que lo que terminan haciendo es programar al organismo para padecer enfermedad cardiovascular, ¿sí? Lo que nos dice básicamente es que la desnutrición, sobre todo en el estado fetal, que tiene que ver con el estado nutricional materno, ¿no es cierto?, va a llevar a cambios en el metabolismo hepático, ¿sí?, a cambios en la estructura del corazón, de los vasos y cambios renales, cambios en el eje hipotálamo-hipofisiario, ¿sí?, de las glándulas suprarrenales, cambios en las hormonas de crecimiento, estamos hablando siempre de vida intrauterina aún, cambios en el páncreas y en el músculo esquelético, ¿sí? Todo eso va a llevar a un aumento del LDL, del colesterol y del fibrinógeno. En la vida adulta va a llevar a la hipertensión, a la hipertrofia ventricular izquierda, a la diabetes, ¿sí? Y esto nos forma el cuadro de la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿por qué pongo esta diapositiva, esta diapo en este momento? Venimos hablando de que la alimentación tiene que ser completa, suficiente, adecuada, armónica, ¿sí? Bueno, aquí vemos la relevancia de mantener un buen estado nutricional desde la concepción, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de una nutrición fetal, o de la madre, en el caso de que esté embarazado, en adelante. No es que nosotros empezamos a nutrirnos en el momento en que nacemos, o cuando empezamos 2, 3 años, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta que los cambios de aquellas políticas públicas que se realicen, si son tempranos, pueden
frenar determinadas patologías, como vemos la enfermedad cardiovascular, que están subiendo y están siendo exponenciales los casos que tenemos de enfermedad cardiovascular en nuestro país, sobre todo en toda nuestra región de Latinoamérica, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto, como un estado de desnutrición o de carencia a nivel fetal puede llevar acarreados, cuando el paciente tenga 60 años de vida, 50, 60, 70 años de vida, el desarrollo de una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Bien, ahora bien, vamos a hablar un poco del derecho a la alimentación, ¿sí? El derecho a la alimentación es un derecho humano, inalienable, ¿sí? O sea, es para todos. No, los estados deben garantizarlo por ello. Entonces, el derecho es el derecho, básicamente, a tener acceso de manera regular, permanente y libre, ¿sí? Sea directamente o por compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, ¿sí? Que por supuesto tiene que corresponder a las tradiciones culturales de la población, ¿sí? A las que pertenece el consumidor, y tiene que garantizar una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna, ¿sí? Es básicamente el derecho a contar con el alimento que nosotros consideremos que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Cuando hablamos de que el acceso puede ser directo o por compra por dinero, cuando decimos que puede ser directo, estamos hablando de que la persona puede producir su propio alimento, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que para poder producir el propio alimento, la persona necesita de tierra, de semilla, de agua y de otros recursos, para hacer trabajo. Por lo tanto, de salud para poder trabajar esa tierra, ¿sí? Y cuando hablamos de que la compra puede ser por dinero, tenemos que tener en cuenta que para poder comprar, por pago que parezca, un alimento, una persona necesita una base de ingresos adecuados y la posibilidad de acceso al mercado. Si la persona tiene la posibilidad de ingreso, pero vive, por decirlo, en la punta de la quiaca, donde no reciben determinados vegetales, no se estaría cumpliendo el derecho a la alimentación, ¿sí? Porque tendría los recursos, pero no podría adquirir, ¿sí?, el alimento. O si la persona tiene las semillas, tiene la tierra y tiene todo para sembrar, pero resulta que vendieron el campo de al lado y la persona o el Estado mismo cortó el recurso de agua, ¿sí?, ahí tampoco se estaría cumpliendo el derecho a la alimentación, porque no podría tener derecho al acceso de forma directa, ¿sí? Es un derecho que es inalienable, fundamental, pero que actualmente, por desgracia, no se cumple, como muchos de los derechos. Los gobiernos, como decía, tienen que garantizarlos, pero tristemente 1 de cada 3 personas en todo el mundo padece hambre de forma diaria. Estos son 820 millones de personas que padecen hambre de forma diaria en el mundo. Entonces, claramente podemos ver cómo el derecho a la alimentación, a pesar de ser un derecho humano, no es un derecho que se cumpla en su totalidad. Y como no es un derecho que se cumpla, tenemos que empezar a hablar de la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué es la seguridad alimentaria? Podemos decir que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas, es lo difícil de cumplirlo, ¿no? Todas las personas tienen acceso en todo momento, ya sea físico y económico, a suficientes alimentos inocuos, ¿sí?, y nutritivos, para satisfacer las necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Esto es lo que nos dice la FAO, la ONU, ¿sí? Y nos presenta 4 pilares de la seguridad alimentaria, que son la disponibilidad, o sea, tenemos que tener alimento y tiene que estar disponible, la estabilidad del suministro, ¿sí?, o sea, durante todo el año debemos poder contar con el alimento, el acceso y la utilización, ¿sí? Esta es la descripción que nos hacen la FAO y la ONU. Y nos hablan de 5 condiciones asociadas a la seguridad alimentaria. Para que haya seguridad alimentaria, tiene que cumplirse la suficiencia, que esto quiere decir que existen alimentos en cantidad suficiente para abastecer a toda la población, ¿sí? Acá voy a hacer un parate, vamos a decirlo. La producción de alimento en el mundo alcanza para todas las poblaciones. El problema está en la distribución, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, la suficiencia, la estabilidad,
las variables estacionales, las variables políticas, sociales, yendo a casos concretos, hoy en día, plena crisis por el coronavirus, por el COVID-19, no hay estabilidad en los alimentos. Hay muchos estratos sociales que no están accediendo, ¿sí? Porque hay alimentos directamente que hay desabastecimiento de determinados alimentos. Entonces, como por ejemplo, el huevo. En muchas zonas ni siquiera se consigue huevo. Entonces, ahí no podemos hablar de que haya estabilidad. Por lo tanto, estaríamos en un periodo de inseguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar que hay estabilidad cuando las variables no varía la cantidad de alimento y el alimento con el que cuento durante el año, ni por cuestiones políticas o sociales, ¿sí? Tenemos que hablar también de autonomía. Tiene que ser tanto nacional como comunitaria o familiar esta autonomía. Esto quiere decir que los gobiernos no dependan de otros gobiernos, que no dependamos de la exportación o de la importación de determinados alimentos. Lo mismo las familias, cada familia tiene que poder ser autónoma. No debe por qué cada familia estar ligada a lo que sucede, supongamos, en su comunidad, o bueno, su comunitaria podría llegar a ser, pero que una familia esté esperando que el Ministerio de Desarrollo le dé el bolsón de alimento, no le da autonomía, ¿sí? Lo mismo que a nivel comunitario. También nos pone como condición la sustentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la explotación del recurso hoy no puede poner en jaque el recurso para el día de mañana, ¿sí? Entonces, el tipo de explotación tiene que tener en cuenta las generaciones venideras y que se pueda seguir produciendo alimentos. Y la última condición es la equidad. La equidad lo que nos dice es que toda la población tenga acceso a una alimentación socialmente aceptada, variada y suficiente. Cuando decimos equidad, le decimos a cada cual lo que le corresponde y lo que necesite, ¿sí? Bien, entonces con eso hablamos de la seguridad alimentaria. Ahora que tenemos este pantallazo de lo que es la nutrición, lo que es la alimentación, de qué es el derecho a la alimentación, que es un derecho súper inalienable y que nos corresponde a todos, y tenemos conceptos de seguridad alimentaria, ustedes empezarán a preguntarnos, bueno, pero ¿dónde estamos parados? ¿No? ¿Cuál es el contexto nacional e internacional en cuanto a la alimentación y la salud pública? Bueno, en cuanto al contexto internacional, los voy a invitar a ver un pequeño video de la OMS, que debería iniciar.
Bien, bueno, qué decir, ¿no? De todo esto. ¿Qué queda por decir en este contexto internacional? Bien, como ustedes ven, como se pudo ver en el breve videito que quise compartir con ustedes, que es hecho por la misma Organización Mundial de la Salud y la FAO, podemos ver que el sistema alimentario en el mundo está roto, que hay un desbalance terrible, muchísima población pasa hambre, muchísima población tiene pasa hambre, tiene déficit calóricos, muchísima otra parte de la población tiene excesos calóricos, ¿sí? Y eso nos lleva a un desbalance total. ¿Sí? La comida que se produce en el mundo alcanzaría, lo que está mal es la distribución de la misma. Y es por eso que se genera este pacto en 2014 que se realiza en la ciudad de Roma, donde los países del mundo lo que hacen es dicen, bueno, vamos a cambiar este contexto y vamos a poner un montón de estrategias para poder sanear esta situación, ¿sí? Y en ese contexto es que en Argentina incluso ya se venía trabajando, porque nuestro país es un país de adelantada y que es mirado por todo el mundo en cuanto a las políticas que tiene para combatir el hambre, la desnutrición y la malnutrición en general. Como es un país observado, hay muchas de estas estrategias que ya se llevaban a cabo, pero muchas otras que nosotros mismos le dimos al mundo. Igualmente ahora vamos a ver entonces, si este es el contexto internacional, cuál es el contexto de nuestro país. Bueno, contexto nacional. Esta nota es de principio de año, fíjense, 21 de febrero de 2020. La nota decía, morir de hambre en Argentina. Yo creo que toda esta situación del COVID-19 pasó a opacar otros montones de situaciones de injusticias que están ocurriendo en este momento, ¿no? Y ya por ese momento se contabilizaban 10 muertes en Salta por desnutrición en 2 meses, entre enero y febrero de 2020. Este año murieron 10 niños por desnutrición. Esto, bueno, brevemente ahí lo que les comentaba, ¿no? Es que estas muertes son en comunidades wichis, que se encuentran en un sector de población que es el más afectado en el norte de la provincia, en Salta, ¿sí? No tienen acceso a agua potable, tienen que consumir agua proveniente de zanjas o pozos, ¿sí? Donde suele estar mezclado los líquidos discretas, suelen estar contaminadas esas napas a las que llegan. Entonces, la muerte básicamente es por deshidratación, más allá también de la desnutrición que tienen por el déficit calórico en la ingesta, calórico-proteico que están teniendo en su ingesta, ¿sí? Al margen de todo eso, el acceso a la salud está totalmente limitado, viven en lugares donde es muy difícil que puedan llegar agentes sanitarios, o si llegan muy de vez en cuando, y la pobreza es extrema, ¿no? La emergencia, digamos, es constante. En paralelo, el gobierno lanzó un programa de detección y detectaron 75.000 niños con desnutrición crónica. Por lo tanto, como dice el encabezado, el gobierno ampliaría el programa de AUH. ¿Sí? Estos niños eran todos niños de 0 a 5 años que presentaban baja talla. Cuando hablamos de baja talla en nutrición, estamos hablando de un retraso crónico en el crecimiento. Cuando hablamos de un retraso crónico, estamos hablando, como dice el titular, de una desnutrición crónica, o sea, de larga data. ¿Sí? Niños de 0 a 5 años que no es que padecieron un episodio de diarrea y entonces bajaron algo de peso, sino que su talla, ¿sí? No aumentó lo suficiente y no pudieron tener el empuje que deberían tener para crecer con normalidad y con todo su potencial genético. Entonces, este retraso en el crecimiento lo que provoca, recordemos hipótesis de Barker, si el niño llega a la edad adulta, ¿sí? No va a tener las mismas posibilidades, ¿sí? O va a enfrentarse a una mayor cantidad de riesgos de presentar enfermedad cardiovascular, y no solo eso, bien es sabido que en los primeros 2 años de vida, el crecimiento del cerebro y el perímetro cefálico son fundamentales, ¿sí? Porque el crecimiento del cerebro crece el 75% de lo que crecerá a lo largo de toda la vida en esos primeros 2 años. Por lo tanto, una desnutrición crónica en ese periodo puede llevar a retrasos madurativos severos. Bien. Ante todo este contexto, y para ver un poco más cuál es el panorama a nivel nacional y tenerlo en cuenta a la hora de realizar gestiones en salud pública, en nuestro país ya se realizó la segunda edición de la CENI, que son las Encuestas Nacionales de Nutrición y Salud. ¿Sí? Esta Encuesta Nacional de Nutrición y Salud se realizó la primera edición en 2005-2006,
y la segunda edición se realizó durante el año 2019. Y es una encuesta totalmente representativa, ¿sí? Porque lo que abarca es, a nivel nacional, se tomó como población objetivo los individuos residentes en hogares particulares de localidades de 5.000 habitantes o más, de toda la Argentina. Y es una muestra que es probabilística estratificada por región. ¿Qué es lo que se hizo en esta encuesta? Constó de un cuestionario estructurado, donde se le hacían determinadas preguntas de frecuencia de consumo, sobre todo de patologías y de hábitos alimentarios. Se realizaron mediciones antropométricas, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro de circunferencia de cintura, y se realizaron análisis bioquímicos en busca de anemias, ¿sí? Y otro tipo de patologías. ¿Cuáles fueron los resultados de esta CENIS? Este es el resultado de las de 2019. Es el mejor corte que tenemos de la realidad argentina. Bueno, en menores de 5 años, a nivel país, la baja talla a nivel nacional fue del 7.9%. Recuerden que si hablamos de baja talla, estamos hablando de una desnutrición crónica. El bajo peso y emaciación es el retardo en el crecimiento, hablamos de un 1.7% de los niños menores de 5 años en todo el país tienen bajo peso y emaciación. Y cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, tenemos que decir que el 16% de los niños tienen sobrepeso u obesidad, menores de 5 años. ¿Sí? Esto quiere decir que 4 de cada 10 niños menores de 5 años presentan sobrepeso u obesidad. Y aquí tenemos que estar muy atentos, como bien les puse en la lámina, en la desnutrición oculta. Que un niño presente sobrepeso u obesidad no quiere decir que tenga por demás cubiertas todos sus requerimientos energéticos. Al contrario, como veíamos hoy en las filminas anteriores, los alimentos chatarra son los que tienen mayor disponibilidad y menores precios, ¿sí? Entonces, un niño con sobrepeso suele ser un niño que presenta una malnutrición, que tiene una desnutrición, ¿sí? Oculta. Tal vez tiene excesos de grasa, pero lo que tiene una desnutrición proteica, o tal vez una falta de microelementos, ¿sí? Vitaminas o minerales. Niños de 0 a 16 años, ¿cuáles fueron los resultados de la CENIS? Con malnutrición, o sea, ya sea por exceso o por déficit, el 52.6% de los chicos de nuestro país, o sea, la mitad de los niños de nuestro país, tienen malnutrición, ya sea por exceso o por déficit. Y hay mayor prevalencia en los grupos de menor nivel educativo. Y con esto, ¿qué queremos decir? Que sí, la malnutrición está íntimamente ligada con la pobreza. En cuanto a los adultos a nivel país, nos dice que presentan sobrepeso u obesidad el 67.9% de la población, ¿sí? Casi el 70% de la población presenta sobrepeso u obesidad, y tiene mayor prevalencia, hablamos de un 20% más, en las poblaciones de niveles educativos más bajos, y por lo tanto de ingresos más bajos. Entonces, como siempre, las poblaciones que más riesgo presenta y que peor están son las poblaciones pobres, ¿sí? Las personas que carecen de recursos económicos. Bien, los resultados por frecuencia de consumo por grupos de alimentos. Nosotros en nuestro país, y acá hago un pequeño paréntesis, verán que dice recomendación GAPA, 5 porciones diarias. Las GAPA son las guías alimentarias de la población argentina. Nuestro país, como les decía, es de avanzada en cuanto a normativa, sobre todo para lo que tiene que ver con la alimentación. Nuestro Código Alimentario Nacional es tomado como parámetro para hacer códigos alimentarios a lo largo de todo el mundo. Lo mismo nuestras guías alimentarias para la población argentina. Son guías donde se indica cuál sería, ¿sí?, la alimentación más recomendada para los argentinos, ¿sí? Están en línea, pueden utilizarlas, y sería buenísimo que la utilicen el día de mañana ustedes en sus consultorios también y las tengan en cuenta. Bien, entonces, volvemos a la CENIS. El resultado por frecuencia de consumo por grupo de alimentos. ¿Qué nos dicen las CENIS? Que 7 de cada 10 argentinos no consumen frutas ni verduras de forma diaria, ¿sí? 7 de cada 10 no consumen frutas ni verduras todos los días. ¿Cuál es la recomendación de las guías alimentarias? Las guías alimentarias nos dicen que tendríamos que consumir 5 porciones diarias. Lo mejor sería 3 de frutas y 2 de verduras. Pero ya sería si nos queremos poner puntillosos. Pero 5 porciones diarias entre frutas y verduras. Y nuestras encuestas nos dicen que el 7 de 10 argentinos no llega a comer ni una. Esto nos lleva a carencias vitamínicas, minerales, carencias de fibra. Piensen que en nuestro país el cáncer de colon, la tasa de cáncer de colon es altísima, y tiene que ver con esto,
con el tipo de alimentación que estamos presentando. Bien, en cuanto a leche, yogures y quesos, 6 de cada 10 argentinos no consumen lácteos de forma diaria, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación de las GAPA? Son 3 porciones al día, ¿sí? Para poder cubrir con los requerimientos de calcio, fósforo, magnesio, zinc, yodo, potasio, vitaminas A, D, B1, B6, B12, ¿sí? Entonces, 6 de cada 10 argentinos no llega a consumir lácteos de forma diaria. Cuando se indagaba en el por qué no los consumían, un gran porcentaje era porque, eso se ve en las CENIS, por cuestiones de hábitos, ¿sí? No están acostumbrados a comer leche. Pero la mayoría de estos casos era por falta de acceso. Y la falta de acceso está vinculada a la falta del recurso económico para poder adquirir los lácteos, ¿sí? Y estos indicadores de 6 de cada 10 argentinos no consumen lácteos, cuando nos íbamos a la región del norte de nuestro país, pasaba a ser 8 de cada 10 argentinos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las provincias más pobres también son las que presentan peores indicadores. En cuanto a las carnes rojas, carnes de ave o huevo, ¿no? Las fuentes proteicas por excelencia y de mucha disponibilidad. Lo mismo, la mitad de los argentinos no consumen fuentes proteicas recomendadas de forma diaria. Y la recomendación es una vez al día, por lo menos, consumir una de estas fuentes proteicas. Las GAPA lo que dicen son 130 gramos, ¿sí? Ya sea de carne, de ave o medio huevo, un huevo al día, como mínimo. La mitad de los argentinos no está pudiendo cubrir esta recomendación. Y esto yo haría aquí una pequeña nota al margen y diría, y esto era pre-COVID-19, ¿no es cierto? Habría que ver hoy en día cuál es el porcentaje de argentinos que llega a consumir, ¿sí? Las carnes o las fuentes proteicas, con el valor de la carne y el valor del huevo. Bueno, otra de las preguntas que se hacían en la CENIS es sobre las bebidas azucaradas o golosinas. Que se llegó a la conclusión de que el 37% de la población argentina consume bebidas azucaradas por lo menos una vez al día, y que el 36% consume golosinas 2 veces por semana o más. Entonces, fíjense cómo los alimentos, ¿sí?, que no son altos en nutrientes son los que más estamos consumiendo, y alimentos altísimos en nutrientes como las frutas y las verduras están quedando fuera del panorama. Esto nos demuestra por qué tenemos una epidemia de malnutrición total en nuestro país. Estos alimentos, igual cabe destacar, que son baratísimos, ¿sí?, y que también llenan la panza, y que tienen que ver también con modelos socioculturales. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede hoy en el mundo, hoy en nuestro país? Argentina declara la emergencia alimentaria, ¿sí? Fíjense que hay una malnutrición altísima, malnutrición por exceso, por defecto. Las provincias, en todas las provincias, los parámetros son bastante similares. En Santa Cruz es el que mayor malnutrición tiene, que es del 58,8%, el resto de las provincias es un poco más bajo, pero no deja de ser alarmante. Entonces, ante todo esto decimos, bueno, desde la salud pública, desde la nutrición comunitaria, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cierto? ¿Cuáles son las estrategias que se están tomando y que se toman? Desde el Ministerio de Desarrollo se realizan un montón de estrategias, desde lo que sea a nivel comunitario, fortaleciendo a los comedores, ¿sí?, desde el nivel educacional, habilitando los comedores escolares, ¿sí?, y garantizando, ya hace un par de años se viene garantizando, o intentando garantizar, diría yo, que la alimentación que se otorga en los comedores escolares sea mucho más sana y mucho más cercana a lo que recomiendan las guías alimentarias nutricionales, y más alejadas tal vez a lo que la directora de la escuela, con mucha buena voluntad, crea que es bueno que los chicos coman, ¿sí? También hay estrategias a nivel familiares, como son la tarjeta alimentar, ¿sí?, que son tarjetas de compra directa de alimentos. Pero bueno, vamos entonces básicamente a las estrategias desde el primer nivel de atención. Todo proveedor de salud tiene que tener en cuenta la promoción de hábitos alimentarios saludables y hábitos de vida saludables, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es trabajar en las prácticas de la familia, focalizados en las necesidades específicas de cada grupo, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a mejorar un montón los comportamientos y hábitos. Como decimos, no es lo mismo los hábitos de una familia clase media del conurbano bonaerense
que los hábitos de una familia clase baja, también del conurbano bonaerense, ¿sí? El tipo de bebidas que trae a la mesa, si hace actividad física, no, el tipo de vida social que tiene, el tiempo que le puede dedicar a las comidas. ¿Sí? También hay que realizar un adecuado seguimiento nutricional de toda la población, valorando peso, talla, circunferencia de cintura. Y esto no solo es tarea del nutricionista, sino también es tarea de enfermeros, de los médicos, ¿sí? Evaluar el peso, la talla y circunferencia de cintura es fundamental. La circunferencia de cintura tiene un correlato hermosísimo con lo que es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces, tal vez el médico con una simple medición puede enviar al paciente, derivarlo a un nutricionista a tiempo y evitar un montón de enfermedades en el futuro, gastos para el servicio público y gastos a nivel cuerpo, diga, por decirlo de alguna manera, en la persona, ¿sí? Evitamos patologías. También lo que hay que tener en cuenta es realizar un adecuado seguimiento del estado nutricional de las embarazadas, lo que hablábamos de la hipótesis de Barker, ¿sí? Desde el comienzo de la gestación, y la progresión del peso durante todo el embarazo. Lo otro que tenemos que hacer es valorar y orientar adecuadamente los hábitos alimentarios de acuerdo a las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Respetar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, luego de los 6 meses iniciar con la alimentación complementaria, ¿sí? Sin dejar de lado la lactancia materna, intentar estirar la lactancia materna hasta los 2 años, que el niño esté incorporado en la mesa familiar a partir del año de vida, eso genera cambios totalmente positivos en la alimentación de los jóvenes. Bueno, el abordaje de los problemas nutricionales requiere no solamente, ¿sí?, la asistencia por parte del equipo de salud, sino tener en cuenta a la familia y a la comunidad local, ¿sí? Y nosotros no podemos imponer pautas, sino que tenemos que adecuarnos a las pautas socioculturales y trabajar con la comunidad, lo que sería un trabajo en red, ¿sí? Los equipos de salud tienen que planificar e implementar acciones. ¿Qué se puede hacer desde las salitas o desde el primer nivel? Talleres de promoción de hábitos saludables, talleres de cocina, como se realizan, por ejemplo, en el Hospital San Martín de la Plata. El equipo de nutrición es un equipo hermoso, realiza talleres de cocina para los pacientes, por ejemplo, pacientes hipertensos, los pacientes renales, promoción de estrategias para compras que favorezcan el consumo de alimentos saludables, haciendo un uso mejor de los recursos disponibles. Siempre, por ejemplo, una estrategia que es muy sencilla es pedirle al paciente que compre los productos de temporada. Y esto quiere decir los productos que estén baratos en la verdulería, ¿sí? Si nosotros buscamos comer naranjas todo el año, las naranjas van a ser de cámara, no van a estar en condiciones, no van a ser ricas, no van a tener las mismas vitaminas, van a estar mucho más caras. Si nosotros comemos naranjas durante los meses de invierno, que son los meses en que se produce la naranja, en el otoño comemos peras, ¿sí? Y en el verano aprovechamos para comer los duranos, las ciruelas, ¿sí? Vamos a ver cómo la alimentación pasa a ser mucho más completa y al mismo tiempo cuidamos el bolsillo de la persona para que pueda continuar con esta alimentación variada, ¿sí? Hay que tener en cuenta el trabajo con organizaciones de la comunidad, comedores barriales, centros de fomento, centros de jubilados, ¿sí? Y particularmente las escuelas. La escuela como núcleo formador es fundamental, ¿sí? Y se puede trabajar muchísimo desde las escuelas, como les decía, a nivel del servicio alimentario escolar, ¿sí?, que es, digamos, la alimentación que se les otorga a los niños en las escuelas públicas, y también con la educación alimentaria con esos niños, ¿sí? También hay que promocionar los espacios para el desarrollo de la actividad física y las actividades a nivel comunitario. Bueno, educación alimentaria nutricional, fundamental. ¿Qué nos otorga esta estrategia que es totalmente dinámica y participativa con las personas? ¿Y qué es lo que busca? Busca desarrollar la capacidad de identificar los propios problemas alimentarios y nutricionales, las causas de estos problemas, y buscar las soluciones y actuar en consecuencia, teniendo en cuenta las pautas culturales, necesidades individuales y la disponibilidad de los recursos de cada lugar, ¿sí? Para ello es fundamental la incorporación de nutricionistas en el equipo de salud. El médico debe derivar al nutricionista a los pacientes, ¿sí? Debe derivarlo. Las unidades sanitarias deben contar con nutricionistas en sus equipos de salud. Hoy en día hay un déficit importante, importantísimo, diría yo, de cargos de nutricionistas en los equipos de salud, ¿sí? Es una profesión que se deja un montón de lado cuando tiene un montón para dar, y que puede salvar vidas, ¿sí? Salva vidas, la nutrición salva vidas.
Entonces, es importantísimo la incorporación del nutricionista en el equipo de salud y el trabajo en redes y en equipo, por supuesto. Estrategias domésticas de consumo. ¿Qué es lo que puede hacerse en las casas? Son las prácticas. ¿Cuáles son las estrategias domésticas de consumo? Son aquellas prácticas que hacen, ¿sí?, las personas en el marco de su vida cotidiana para mantener o mejorar la alimentación. Y están influenciadas por las razones, creencias y los sentidos que ellos tienen para justificarlas. Entonces, cuando uno tiene un paciente delante, tiene que poder comprender por qué la persona realiza su alimentación como la realiza. Y cuando hablamos de la dilución, evaluar la dilución intrafamiliar de las políticas públicas, hablamos de lo siguiente. Por ejemplo, en las casas en nuestro país hay un programa que a todo niño que haya nacido en un hospital público hasta los 2 años de vida se le da leche en polvo, ¿sí?, para que pueda continuar, para la madre y para el niño, para garantizar que tenga este alimento que es esencial, pueda reconstituirlo y tomar leche todos los días, tanto la madre como el niño. ¿Qué suele suceder? En las casas hay más de un hermanito. Y para esos otros hermanos muchas veces no tenemos el recurso. El Estado no nos da esa leche. No podemos comprarla. Entonces, se empieza a diluir esta política pública que tiene que ver con disminuir la anemia en el niño, ¿sí?, pues están fortalecidas con hierro. Entonces, en el niño y en la madre se diluyen porque esa misma leche es compartida por todos los hermanos, ¿sí? Entonces, tenemos que, antes de juzgar, ¿no?, en este caso concreto, o este ejemplo concreto que les doy, antes de juzgar por qué el niño no es el que toma la leche, y sí el resto de los hermanos, o por qué toma un vaso de 20 que debería tomar, es porque lo comparte con los hermanos. Tenemos que poder comprender, ¿sí?, cuál es el inconveniente que está teniendo esta familia y cuál es la situación social de esa familia, ¿sí? Otro tipo de estrategias de dilución pueden suceder con creencias o sentidos. Por ejemplo, la creencia de que el padre, porque como viene de trabajar, en muchas casas muy humildes, se les da el alimento al padre y los niños comen lo que va quedando. O la madre ni siquiera almuerza o no cena para que los niños, por ejemplo, puedan tener un mejor plato de comida. Bien, entonces todo este tipo de estrategias domésticas de consumo tenemos que conocerlas para poder abarcarlas de una manera eficiente, ¿sí? Como por ejemplo, una forma de abarcarla de una forma eficiente es explicar por qué es importante que tome la leche hasta los 2 años y ya después no es 100% necesaria. Poder explicar cómo el crecimiento de un niño, el gasto metabólico de un niño es el mismo que el de un adulto que trabaje horas en la construcción porque está en crecimiento, ¿no? Entonces tenemos que poder comprender la situación para poder buscar estrategias. Bien, y aquí vienen entonces como redes de estrategia las redes de ayuda mutua. Esto que hacen nos permiten a los hogares pobres acceder a más cantidad y a mejor calidad de alimentos. Una forma que se realizaba, o que nació por ejemplo en nuestro país en el 2001, fue el trueque o la compra comunitaria. Muchas familias se formaban y formaban un equipo, realizaban una compra comunitaria en hipermercados mayoristas, pudiendo bajar un montón los precios, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, otra red de ayuda mutua es la compra de alimentos, que eso se está viendo, por ejemplo, hoy en día, a los productores de forma directa. Frutas y verduras, la compra al productor de forma directa. Entonces uno lo paga menos que en la verdulería, ¿sí?, y colabora con el pequeño productor. Otras formas son las ollas populares o los comedores, ¿sí? Las ollas populares, básicamente, cada una de las familias contribuye con lo que puede de su alimentación y se arma una comida con lo que cada familia provee. Y después cada familia se lleva su tupper a su casa y continúan con la cena, en general son cenas o almuerzos, de forma separada. En cambio, en los comedores, en muchos casos es con recursos del Estado, más los recursos que las familias pueden poner, se cocina, ¿sí? Muchas veces tienen menús específicos o condicionados, digamos, para tal día de la semana, y muchas otras veces no, se cocina con lo que hay, inventan una comida y se comparte. Sobre todo en los comedores hay muchos para niños y para ancianos, ¿sí? Entonces, las redes de ayuda mutua forman un verdadero sistema de seguridad social, ¿sí?, que canaliza la solidaridad mutua, ¿sí?, entre todos los pobladores. Es eso, es como dice, viene aquí la filmena que es lo que les puse, ¿no?, que es que los miembros de los hogares que están en las malas colaboran con los que están todavía un poquito peor o con los que están un poquito mejor,
para que todos puedan alimentarse de forma correcta. Y es aquí donde no debemos juzgar y pensar que no comen lo que quieren, las poblaciones, no comen lo que saben, sino comen lo que pueden. Bueno, y esto es un pequeño panorama, muy pequeño panorama y bastante apresurado, ¿no?, de lo que es la alimentación y la salud pública en nuestro país. Espero que la clase les haya sido interesante y bueno, y les dejo al doctor Martínez material, por si alguno quiere tener, sobre lo que es la CENIS y las guías alimentarias para la población argentina, para que puedan analizarlas y evaluarlas. Hasta luego.